democracia. Estamos ya de regreso y queremos nuevamente, ya habíamos iniciado la semana pasada un diálogo sobre el Código de la Salud, este proyecto aprobado por la Asamblea y que ya está en consideración del señor presidente de la República para que constitucionalmente o lo vete o a su vez ponga el ejecútese y se convierte en el Código de la Salud. Está ya con nosotros la asambleísta Patricia Enríquez, miembro de la comisión que trató el Código de la Salud. Habíamos iniciado un diálogo anterior y quedaba pendiente. Usted decía, hay muchas cosas que se deben valorar de este código, pero las otras, las que preocupan, no sé si usted en el seguimiento del debate público que ha habido sobre este proyecto, encuentra, asambleísta Patricia Enríquez, algunas razones suficientes para que el presidente vete o no las encuentra. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Y verdad que nos quedamos con algunos temas. Y pienso que el presidente de la República tendrá que tomar con mucha responsabilidad este código y, por supuesto, asesorarse con todas las médicos, federaciones y diferentes ámbitos de la sociedad para tomar decisiones. Ha habido muchos cuestionamientos de parte de ciertos sectores dogmáticos que toman las cosas con su criterio, con su manera de pensar, pero nosotros, como yo le decía la vez pasada, hemos hecho un trabajo muy técnico, apoyado por científicos, por el Consejo Bioético del Ecuador, que nos ha apoyado y nos ha ayudado en muchos de estos problemas, especialmente críticos, y que yo creo que en este proceso aprendido muchas cosas. Nosotros no somos médicos, pero hemos estado pendientes y de informarnos e investigar tantos problemas que hay en la salud. Y básicamente ese ha sido el criterio para tomar decisiones y aprobar este código. Un código muy grande, un código que cuando tienen tantos artículos, por supuesto causa un poco de temor, y así lo decían algunos asambleístas, de que se pueda ir dentro deslizar algunas cosas ahí, o que a propósito algún sector pueda incluirlo. Exactamente. Entonces ese era uno de los motivos por los que no se quería aprobar el código, pero tuvimos 8 meses para que lo puedan revisar, porque se envió los documentos correspondientes en el mes de diciembre, ¿no? Y analizarlo. Claro que ya no se podía hacer cambios, pero siempre, dicen los abogados, toda ley es perfectible. Y se puede en el camino ir haciendo algunas reformas a este código que mejoren, por supuesto, el servicio y las condiciones. De los temas tratados, asambleísta, de los temas tratados, los que más peso han tenido, diríamos, es el tema del aborto, el tema del uso de la marihuana, que es un poco como que dicen, van ganando terreno poco a poco también. O si usted dice hay sectores dogmáticos, de los otros que no quieren que tenga límites, nada. ¿Usted diría que ha podido reflexionar, le han abordado gente a decir, oigan, esto no está bien, asambleísta? Mire, nosotros hemos buscado el mecanismo para que se salve la vida. Yo siempre digo, y se lo repito a usted, no sé si se lo dije la vez pasada, se habló del código de la muerte. Este no es un código de la muerte, es un código de salud, un código que lo que quiere es buscar el mecanismo para salvar las vidas. Aquí en el problema del aborto, nosotros lo que estamos viendo es que haya una atención a una mujer que llega en un proceso de aborto, ¿no? Una emergencia obstétrica, que no queremos que se muera, que salve la vida. A quien le corresponde determinar si es un problema punible o no punible es al COIP. Los médicos tienen una decisión y un juramento hipocrático que es de salvar las vidas de las personas. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿no? En la historia clínica el médico determinará qué es lo que encontró. Pero si la justicia, a partir de una denuncia o algo parecido, solicita ese informe, tienen que entregarlo, pero no se puede no acusar a una mujer porque llega en ese estado. No, lo que tenemos que es salvarle la vida porque los minutos cuentan en ese momento.
y si se pudiera salvar también al feto, producto. al producto, no, sería mucho mejor. Pero ese es el concepto que nosotros tuvimos Para para aprobar ese artículo. aprobar exactamente, ¿no? Yo Esos quiero, artículos. yo quiero saludar al asambleísta Sebastián Palacios también, con quien habíamos iniciado como con usted el diálogo sobre el código. Sebastián, bienvenido, buenos días. Bueno, han tenido tiempo para ver la reacción social y de esa reacción social, ¿qué se puede ratificar? Y usted también nos decía, hay otras partes del código que no se discuten, seguramente porque esas nos ayudan a tener una mejor relación y las que se discuten. ¿Usted encuentra razones para estas preocupaciones ya mirando a la distancia luego de haber votado? Bienvenido, Sebastián, buenos días. Hola Francisco, buenos días. Qué gusto saludarle a usted, a Patricia y a Y todos está el doctor Figueroa también ya. al doctor Figueroa también, buenos días, y a las personas que nos están siguiendo. Encantado de conversar de este tema tan interesante que ha generado tanta controversia en estos días. Después de varios días de reflexionar, de ver las reacciones y de conversar con mucha gente, con expertos, yo me he dado cuenta y he llegado a una conclusión, Francisco, y es que este debate alrededor de los temas controversiales no es un debate entre gente que está a favor del aborto y gente pro vida, como se las llama. Tampoco es un debate entre conservadores y liberales, como se ha querido decir. En definitiva, este termina siendo un debate entre la verdad y la mentira, entre lo que realmente dice el texto y lo que se ha malinterpretado o se ha descontextualizado y lo que se está diciendo a partir del texto. Hemos tenido algunos debates, algunas conversaciones, y la verdad es que es increíble cómo se malinterpretan algunos de los artículos. ¿Usted cree que se ha distorsionado esto? Absolutamente, absolutamente, Francisco. Y le pongo el ejemplo más claro. El artículo 193 del Código de la Salud, que hablan sobre las personas, sobre los casos de personas que nacen con una indeterminación sexual. ¿Eso qué significa? Significa de personas que al momento del nacimiento... Es un tema biológico. Así es, no se puede definir el sexo. Ustedes han escuchado hablar de los hermafroditas, de las personas intersex, que tienen un sexo o un aparato sexual reproductivo interno femenino y externo masculino. Lo que dice el artículo es que se prohíbe a los médicos realizar procesos de asignación de sexo en las personas que nacen con esta anomalía al momento del nacimiento, porque eso ocurre hoy en día, Francisco, y el gran problema es que esto puede generar unos conflictos psicológicos en el niño o la niña si es que el momento de crecer su identificación sexual no es la misma que le asignaron al momento del nacimiento. Yo creo que eso es obvio y eso es claro. Entonces, lo que dice el artículo es que se prohíbe a los médicos hacer ese procedimiento al momento del nacimiento, solamente en los casos, porque se ciñe a los casos de personas que nacen con una indeterminación sexual. No tiene que ver con que alguien escoja eso y digamos que a los 14 años recién alguien va a decidir esto. Tiene que ver con el tratamiento de esta, no sé si decirlo enfermedad, le voy a consultar al doctor Figueroa. Pero entonces, Sebastián, esto sí está claro en el artículo según... Está absolutamente claro, Francisco, el artículo lo dice así, y de hecho le leo rápidamente, dice, se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual, ahí está lo que les decía, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. Claro, cuando ese niño o niña ya llega a la pubertad y tenga rasgos femeninos o masculinos, una voz femenina o masculina, se sienta un niño o una niña, recién en la pubertad ya se podrían realizar estos procedimientos de asignación de sexo, pero no en todo el universo de niños y niñas de nuestro país, sino en los casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual. Pero, Sebastián, entonces, ahí hay algún conflicto. También dicen cómo le inscribimos al niño o niña en la escuela, en el colegio. Bueno, ese ya es un tema civil. Ya. Ha habido el error, Francisco, de mezclar temas penales y temas civiles con lo que tiene que ver con la salud. Este es un código de salud. Entonces,
La gran distorsión que ha habido de este artículo es decir, a través de panfletos, a través de mensajes de WhatsApp, cadenas, que están desinformando, dicen, el Código de la Salud está permitiendo el cambio de sexo en nuestros niñas y niños cuando llegan a la pubertad y sin el consentimiento de los padres. Eso es lo que están diciendo y me parece terrible que se diga una mentira de esa magnitud cuando acabo de leer el artículo y es absolutamente claro y enfocado solamente en los casos de personas que nazcan con esta anomalía de indeterminación sexual. Permítame ir donde el doctor Carlos Figueroa. Entonces, doctor Figueroa, bienvenido, buenos días. ¿Ha tenido ya la oportunidad de revisar? ¿Usted se ha acercado a debatir? ¿Han comentado entre sus colegas el código o este proyecto aprobado por la Asamblea y que está para que el señor presidente ponga el ejecútese o vetar una parte o no sé si totalmente? Doctor Figueroa, ¿cómo observa usted este proyecto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes y con la población. Gracias, bueno, Carlos. yo les recuerdo que el Código de la Salud viene ya discutiéndose más de 10 años. Yo estuve en el CONASA, donde se discutía el primer Código de la Salud, El primer proyecto. El código del primer proyecto. Y bueno, claro, era bastante diferente, se ponía mucho énfasis en los recursos humanos, etcétera. Pero este ha ido variando de acuerdo también a los problemas políticos que ha tenido el país, y ha sido bastante tiempo. Yo creo que en la Asamblea ha durado como 8 años, me parece, después de que pusieran este código. Sí, o sea, ha habido 3, 4 versiones, ha habido bastante discusión sobre el tema, pero no lo suficiente. O sea, no lo suficiente. Pero usted diría, Carlos, que el producto que sale de este tiempo tampoco ha sido que muy consensuado, pero que debíamos esperar que 10 años más hasta que se pongan de acuerdo. Creo que han tenido el valor de enfrentarlo, ¿no? No, o sea, estoy diciendo más bien que existe un instrumento, ¿no? Con el cual ya podemos comenzar a discutir, a conversar, a hablar incluso para posiblemente irá madurando, posiblemente nosotros mismos propondremos reformulaciones a ese código orgánico después, ya cuando sea posible, pero en todo caso es un instrumento que recoge todo un conjunto de normas, de reglamentos que estaban bastante fragmentados en algunos cuerpos de ley. Entonces creo que esa es principalmente... Usted encontraría esa parte positiva. Y claro, del debate nacional, ¿cuál es lo que más le preocupa a usted, Carlos? Bueno, a mí me preocupa más de cómo conseguir los recursos, de que haya universalidad en la atención. O sea, a mí no me preocupa tanto lo que le preocupa a la parte política y el dogma religioso. O sea, a mí no me preocupa mucho eso, porque en realidad yo les oí en este momento que ustedes hablaban del problema del aborto. A ver, ¿a quién atendemos nosotros? ¿Y cuándo hemos atendido? Y siempre hemos atendido. Es un aborto en curso, o sea, un aborto que ya se está realizando y que nosotros no tenemos nada que ver en el aborto, en que esa persona se haya instrumentado, se haya ido haya tomado algún... O sea, un tema biológico también. O sea, claro, hay muchos temas que son netamente biológicos. Verán, yo no recuerdo el valor exacto, pero es una cantidad bastante grande el porcentaje de abortos espontáneos y que ni siquiera se da cuenta la gente. Mire, por ejemplo, el aborto espontáneo es cuando alguien dice, ay, me salió un coagulito. Fue un aborto espontáneo ese coagulito, fue un producto muy pequeñito. Y claro, y nadie dice, bueno, abortó, nadie, porque lógicamente fue una cuestión... Ni se registra, ni cosas por el estilo. Y ni siquiera se registra como un aborto, ¿ya? Entonces, sí, y los que atendemos nosotros y los que nuestros compañeros atienden, son gente que ya está con un producto que va a salir, que desgraciadamente va a ser eliminado del cuerpo. Ahora, el problema será si es que fue provocado o no fue provocado.
Entonces, esa es otra cosa, pero nosotros no podemos dejar de atender nunca, y gracias a la legislación en este momento, que ya no nos obliga a hacer la denuncia. Claro, claro, porque si no también se les entrega una responsabilidad previa al juzgamiento. Claro, o sea, le meten en un asunto y encima más hasta tiene que declarar y tiene que decir, sí, o sea, puede haber sido provocado, y si no fue provocado, porque es algo muy sutil esto de la provocación también. Porque podrían, por ejemplo, manipular con una sondita a través del cuello del útero y para provocar reacción, contracción del útero y que se vaya. Pero eso a veces no deja ninguna huella. O sea, ¿cómo podemos entonces nosotros podemos juzgar a una persona, ¿sí?, de antemano? Yo creo que lo que sí debe existir es una adecuada atención para manejar no solamente este elemento del aborto, sino de toda la sexualidad, o sea, una cultura general que la gente tenga para poder manejar la sexualidad adecuadamente, Pero, y que no llegue... Pero usted ve que el proyecto genera tal conmoción que, claro, han dicho ni lo religioso ni lo político, pero las dos cosas también cuentan, Carlos. Sí, pero hay que también conversar con la gente de la iglesia y explicarles cuál es el asunto, ¿no? Cuánta gente muere, cuánta gente está desprotegida, porque la gente que más muere es la gente más pobre, porque seguramente la gente que tiene dinero tiene acceso al profesional que le va a atender y que no tendrá ninguna consecuencia, pero la pobre gente se deja instrumentar o alguno incluso de ellos mismos se instrumentan, se meten objetos y después llegan a la maternidad, La responsabilidad está en atenderles entonces. Sí, pero llegan peligrosamente manipulados. Entonces, un paciente que llega cercano a tener una infección generalizada, una sepsis, y esa paciente tiene que ser atendida adecuadamente, pero esa paciente puede ser que suceda dos cosas, tres, la una que se recupere, la otra que sufra en su cuerpo un daño bastante grande en el cual tengan que histerectomizarle y ya no pueda reproducirse, y tercero puede provocarse la muerte. Claro. Y eso no podemos permitir como México. Yo quisiera, también hay una posición, algunos han dicho quizá la más dura, que es nada menos que de otro asambleísta, como el asambleísta Esteban Torres, que es del grupo del Partido Social Cristiano y el Movimiento Cambio. Él ha dicho lo siguiente. ¿Qué sentido tenía aprobar un código de la salud que no servirá para mejorar la crisis sanitaria que vive el país? ¿Por qué tenía que utilizarse el código de la salud para introducir artículos que reflejan las peores influencias del estatismo, la ideología de género, el abortismo, la libertad sexual para menores de edad, sin guías ni pautas de la familia y, lo que es más grave, la supresión del rol de los padres en la educación de sus hijos? ¿Por qué incluso utilizar este código para burlar lo que manda la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal? Para terminar, de una vez por todas, con el Estado de Derecho, que en este país ya es una anécdota. ¿Tú estás de acuerdo con que niños y niñas puedan cambiarse de sexo y someterse a procesos clínicos para amputar sus órganos sexuales e inyectarse hormonas, incluso si sus padres no lo quieren, y eso más, financiados por el Estado? Asambleísta Patricia Enríquez, bueno, esa es una de las posiciones más duras que hemos visto, y es de un, podríamos decir así, colega legislador de su partido, Patricia. Bueno, Esteban tiene su forma de pensar, yo lo he conversado con él no cambia su manera de pensar, pero yo creo que tampoco ha leído totalmente el articulado, ¿no? Porque nosotros no estamos en este momento haciendo lo que él dice, ¿no? En ningún momento se le quita la patria potestad a los padres, los chicos pueden hacer lo que ellos desean, tienen una libertad sexual como quieren. Tampoco es así. No, en los artículos, en el artículo que decía Sebastián, antes de eso quiero saludarlo al doctor Carlos Figueroa y a Sebastián, que comenzaron después que yo hablé y no los pude saludar. Pero en todo caso, yo no estoy de acuerdo con él en su manera de pensar, ¿no? Cada cual tiene su criterio, pero aquí nosotros tenemos que ir a leer el artículo completo.
absolutamente completo, lo leyó Sebastián. No es que estamos nosotros haciendo que los chicos se puedan mutilar sus órganos, no, en ningún momento, es cuando nacen una criatura de esa manera, con esa indeterminación sexual y que no se puede determinar si es varoncito o es mujercita, y que con el tiempo, cuando entra la pubertad, si el doctor Figueroa me ayuda, ¿no? Ahí empieza a desarrollarse el sexo que es predominante. Y entonces ahí podrían hacerse los cambios. A partir de ahí, pero no antes. Y no es que lo hace el joven o la joven porque ellos quieren. Es porque se les ha ido también haciendo un seguimiento desde que nacen hasta llegar a la pubertad y poder hacer este cambio o esta determinación de su sexo, ¿no? Con seguimientos de médicos, con seguimientos de psicólogos. Usted sabe lo que significa para esa criatura tener esta duplicidad de órganos. Y adicionalmente ha habido casos aquí en el Ecuador, me conversaba con unos asesores que estaban revisando algunas historias de niños que en alguna parte del Ecuador no se los aceptó en una escuela. ¿Por qué? Porque al conocer del problema que tenían, no, los profesores, las personas de la escuelita no sabían cómo manejar. Exacto, y no sabían qué hacer cuando este niño no era diferente a los demás. Entonces son situaciones que nosotros lo que hemos tratado es de manejarlo de la mejor manera. Pero yo le decía, aquí hemos tenido el apoyo del Consejo Ecuatoriano de Bioética, que también nos ha dado la mano y nos ha ayudado, porque se ha hecho un estudio para el mejoramiento de la salud y el no, vamos más allá. Entonces, el doctor Figueroa tenía mucha razón. Hay temas que ellos ya lo están manejando y que han hecho un escándalo y que han cambiado y han distorsionado. Me decía una persona con la que estaba yo también dialogando y cambiando de criterio, entonces ha habido una falta de información. A ver, la comisión ha enviado documentos, ha ido a la televisión y a los medios, algunos de los miembros de la comisión, para comentar sobre esto. Pero las redes sociales, que muchas veces, yo a veces no creo en las redes sociales, distorsionan las cosas, han hecho y han posesionado. Se han vuelto un instrumento no de información, sino de dañar, ¿sí? Exactamente. Y eso es lo que ha pasado en este país. Y yo lo que creo que es importante, lo que dice el doctor Figueroa, nosotros necesitamos aquí saber con cuánto contamos para la salud de los ecuatorianos. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nunca el gobierno le ha dado al país y a la área de la salud los recursos necesarios. Hay hospitales que no tienen ni siquiera medicamentos y que tienen equipos totalmente dañados, que no les dan mantenimiento, no tienen los... O equipos que no han logrado implementarlos porque hubo sobreprecio y porque no se tomaron en cuenta si eran necesarios o no. O sea, el asalto ha sido también grande ahí. Así es, Francisco, le quiero decir algo. Yo soy de la provincia del Oro y siempre estoy pendiente de lo que pasa aquí. Aquí ha habido equipos que no se han podido arreglar porque no se ha pagado a las personas que han vendido los equipos y no se pueden aplicar las garantías. Entonces, como hay garantías y no pueden hacer, entonces no pueden mandar a arreglar los equipos que de repente cuestan $1,000 el arreglo y están ahí sin uso. Entonces, esas son las verdaderas situaciones que tenemos que mirar y estamos haciendo un lío y un problema y una situación traumática para mucha gente, porque le comento, me llamaron el otro día unas hermanas de una congregación a decirme, Patricia, ¿usted votó a favor del código? No. Entonces yo le dije, yo voté a favor del código. ¿Cómo? No puede ser. No, vamos a romper palito. Le digo, a ver, madre, no es así. Le voy a mandar el código para que lo lea y los artículos correspondientes, porque escuché a un pastor en una de las redes sociales que decía barbaridades. Ponía los artículos y ni siquiera lo que él decía, que se suponía, decía el artículo, correspondía a lo que el código tenía. Entonces, este video, varias personas, yo le decía, o este pastor es mentiroso o no sabe leer, y yo les mandaba los artículos del código para que lo lean. Entonces son situaciones que han hecho mucho daño al código y por supuesto a la salud de los ecuatorianos, Francisco, ¿no? Yo ahí entonces le voy a pedir a Patricia, yo le voy a pedir a Sebastián que nos diga esta posición
del asambleísta Torres, siendo quizá la más radical, también se choca con otras que sí pueden haber tenido también entonces una influencia ideológica para introducir temas en el código. ¿Usted podría decirnos, esto está mirando, y de hecho la semana pasada y hoy también lo ha dicho, estamos mirando la salud más allá de eso, pero la salud y su tratamiento han de tener también unos límites, Sebastián? Sí, Francisco, lamentablemente cuando la posición ideológica, cuando creencias muy marcadas hacen que leas mal el artículo, haces que lo interpretes mal, que lo descontextualices, ahí tenemos un problema ya de comprensión lectora y de una posición, desde mi punto de vista, irresponsable ante un código que es muy sensible. Estamos hablando de la salud de las personas y por lo tanto debemos ser muy responsables, no solo al leer, sino también al emitir nuestros comentarios y nuestras interpretaciones sobre el texto. Creo que el doctor Figueroa ha sido absolutamente claro en demostrar que el Código de la Salud no legaliza y no viabiliza la práctica del aborto. El código habla de emergencias obstétricas y del aborto en el marco de una emergencia. Patricia también lo ha dicho claramente. Creo que hemos explicado también que es una falsedad decir que el código permite el cambio de sexo en niños y niñas. Ya hemos explicado que se refiere únicamente a los casos de personas que nazcan con esa anomalía de indeterminación sexual. En ningún lado se habla de operaciones o de hormonas, como dice el asambleísta en esa intervención. Entonces, insisto, los asambleístas, los periodistas y ojalá el presidente, la vicepresidenta, lean el código, lo revisen, lo analicen, conversen con expertos y emitan un criterio, pero que no sea un criterio basado o de alguna manera distorsionado por ideologías, sino de forma responsable, de forma técnica. Así es como se debe ver este Código de la Salud. Pero claro, hay cosas que se dicen como las que ya hemos mencionado, como que el código legaliza la marihuana, lo cual es completamente falso. Se dice que los niños por poco y se les incitará a tener relaciones sexuales desde pequeños sin la guía de los padres, cosa que no dice el Código de la Salud. Pero a mí me llamó la atención algo que se menciona, Francisco, dentro de estos mensajes que se están mandando en redes sociales. Y dice que el código, como una queja, ¿no? Dice, se prohíbe las terapias de recuperación de orientación sexual no deseada. Imagínense lo que se están quejando. Se están quejando que el Código de la Salud prohíba que existan centros de deshomosexualización. Lamentablemente todavía existen en nuestro país, pese a ser ya ilegales, porque están prohibidos a través del COIP, porque son, en definitiva, centros que promueven la tortura, centros de deshomosexualización. Lo que dice el Código de la Salud es que se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual e identidad de género por cualquier tipo de método, bajo cualquier circunstancia. La homosexualidad, Francisco y amigos, de nuestro país dejó de ser un delito hace muchos años. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, por lo tanto, no existe eso de, bueno, le voy a llevar a mi hijito para que le curen la homosexualidad. Estamos en pleno siglo XXI. Dejemos esas taras mentales atrás. No lo veamos como que la homosexualidad es un problema, es algo anormal. Tenemos familiares que pueden ser homosexuales y tienen una vida absolutamente normal, personas exitosas. Eso de ninguna manera nos limita. Por lo tanto, a mí sí me llama la atención, además de las malas interpretaciones que se hagan, que haya estas quejas hacia prohibir algo que no solo socialmente, desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista de la salud, no tienen ningún piso para existir, sino que desde el Código Integral Penal están ya penadas. Es un delito dirigir, administrar una clínica de deshomosexualización ya en nuestro país, y el Código de la Salud obviamente tiene que obedecer esa prohibición que se establece dentro del Código Integral Penal. Entonces, hay varias cosas que se están diciendo. ¿Usted diría que esto de mezclarlo quizá con una concepción política, en cambio de exceso de libertades, no digamos de exceso de libertades, sino de
de no dejar claro el tratamiento, los límites para la convivencia social, no tienen que ver con el Código de la Salud, sino que se lo están tratando de un tema de salud, y sería malo que entre el tema de la percepción política, ideológica. Exactamente, Francisco, no tiene razón de ser el que se quieran meter sustos, cucos en la cabeza de la gente poniendo cosas que no son reales. Si usted conversa con los médicos, y ahorita el doctor Figueroa... Te voy a pedir, sí. ¿No es cierto? No hay preocupación en realidad por todos estos artículos que terminan siendo polémicos social y políticamente. Y el gran problema de que se diga esto es que ustedes saben, a veces las mentiras dichas 1000 veces se terminan convirtiendo en verdad. Y las redes sociales a veces logran que eso se lo haga en minutos o en segundos incluso. Entonces, yo sí hago un llamado a la responsabilidad de los actores políticos. Imagínense lo que podría pasar si es que el presidente de la República se deja llevar por todos estos comentarios y falsedades y emite un veto parcial a la Asamblea, quitando el artículo que habla sobre las emergencias obstétricas. Lo que estaría pasando es que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Es así. Y si eso llega a la Asamblea y sigue estando en el ambiente el mensaje de que el código permite y legaliza el aborto, cosa que ya hemos explicado no es real, no habrían los 91 votos para poder ratificarse en el texto de la Asamblea, y ese artículo podría quedar fuera del código. Con lo cual ahí se queda sin legislación el tema. Exactamente, y pondríamos en riesgo a personas, a mujeres que llegan con un sangrado de un aborto en curso, que pudo haber sido causado naturalmente, espontáneo, puede ser que se golpeó, que se rodó las gradas y que a partir de eso inició un proceso de aborto, y que tiene la obligación el médico del establecimiento de salud de atenderla. Este es el espíritu que establece el Código de la Salud, y por ningún motivo podemos permitir que por la irresponsabilidad, a veces por posiciones demagógicas, se quiera distorsionar este artículo y que el día de mañana se ponga en riesgo literalmente la vida de las mujeres. Doctor Figueroa, yo le voy a pedir a usted, Carlos, que entonces plantee algunas ideas para en esta última ronda que iniciaremos luego. Veamos en cambio qué partes son las más rescatables, aquellas que no han generado debate, pero que deben ser puestas. Estaba el tema de cómo administrar la salud mismo, de si el ministerio debe tener o no la fuerza que ahora tiene, si debe mantener el control. Pero para concluir esta primera etapa de lo más difícil, usted también escuchó lo que dice el asambleísta Torres. ¿Cuál es su criterio, Carlos? Bueno, miren, yo creo que hay un organismo rector que es el Ministerio de Salud, pero tiene demasiada fuerza sobre la práctica de la medicina. Yo sí creo que es demasiada su participación, y creo que debería tener, somos todos parte del Ecuador, somos parte de esta sociedad, y por ejemplo debería tener mucho más fortaleza las sociedades científicas, los gremios profesionales, los otros organismos que realizan salud, o sea, en ese Consejo Nacional de Salud que debe estar representado más o menos equitativamente. Yo creo que por ahí está, pero el hecho de contar con un código no nos garantiza en absoluto que vayamos a tener una buena atención en salud. Eso es una política del gobierno, de cada uno de los gobiernos. Ya nos han demostrado que a los gobiernos muchas veces les importa un pepino la salud del Ecuador, la salud de la gente más pobre y desprotegida, como por ejemplo nos demuestra el hecho de cómo hemos enfrentado la pandemia del COVID. Pero ahí está a la vista. Miren, incluso ha habido la Federación Médica, gente y organizaciones como nosotros, los médicos que por fuera también pusimos muchos de los temas del COVID al frente para que los gobiernos locales lo tomen
tomen esa organización nuestra, esos consejos de nosotros para que se enfrente al COVID. Sin embargo, no lo hicieron, y lo hicieron a cuentagotas. Y si es que, miren, el ministerio tendría esa capacidad de organización, pues hubiese enfrentado de mejor forma. O sea, no nos pueden decir el discurso nadie estuvo preparado. No es así. Eso es mentira. Mire, a ver, ¿por qué Uruguay solo tuvo 40 muertos? ¿Ah? Porque hay un sistema fuerte, sólido, profesional, no con gente improvisada. En la salud no pueden estar jugando a cambiar toda la estructura de salud cada vez que venga otro gobierno. No pueden hacerlo, pueden cambiar el ministro, pero no toda la estructura. Y eso es lo que hizo desafortunadamente el correísmo y también el morenismo. Entonces nosotros estamos en contra de eso, de la improvisación. Fíjese cómo tuvo que en media pandemia, a inicios de la pandemia, votarle a la ministra Andra Muñoz. Fíjese que no había profesionales, ni siquiera especialistas en epidemiología, en el COE, siendo COVID, siendo coronavirus. Por Dios, ¿cómo es posible que se pongan a manejar políticos que no saben nada de salud esta emergencia? Entonces, si es que no hay una política coherente, si no hay los recursos destinados desde el Estado hacia esa área de salud, no habrá código ni ley que beneficie a nuestra población. O sea, no es suficiente un código para tener buena salud. Entonces ahí sí, Patricia, en esta ronda les pediría señalar 2 o 3 temas que sean beneficiosos, que sean indispensables para ser tratados en este código y que merecerían, digamos, el respaldo para que el señor presidente los ratifique. Patricia. Bueno, Francisco, yo estoy de acuerdo con el doctor Figueroa. Es verdad, los gobiernos en todos estos años no le han dado la atención necesaria a la salud. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Aquí hay que buscar la manera de que los presupuestos del Estado den los recursos a la salud. Si la salud no tiene recursos, si los ministerios no tienen recursos, ¿de qué manera van a entregar salud? Y especialmente una de las cosas básicas es gente capacitada, gente que pueda dar los lineamientos necesarios para llevar adelante la salud. Lo que yo le decía hace unos días, ética y moral. Una persona que es ética, una persona que tiene, y que todos los médicos deben ser así, todas las personas que trabajan en todas partes, pero básicamente en la salud que estamos hablando, es la única forma de llevar adelante. Aquí tenemos muchas cosas. Tenemos la promoción y la prevención, Francisco. Nosotros tenemos que mejorar la atención primaria en este país, tenemos que educar a la gente, y se habla de educación, y se habla de mejoramiento de la salud, se habla de todo lo que significa el cuidado a la ciudadanía, a capacitarlos. Estamos hablando también de que nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Educación que ponga dentro de su malla curricular educación de salud para los niños. Necesitamos apoyo de los diferentes sectores. Estamos hablando de una coordinación con todos los ámbitos, con el ámbito de los CARS, del medio ambiente, de los diferentes sectores que también deben coordinar y apoyar, porque todo es parte de un mejoramiento del hábitat para que el hombre y la mujer puedan estar en mejores condiciones. Y por supuesto, el código lo dice, ¿no? Y el código también les da cierta seguridad a los médicos cuando ya hay otro tipo de forma de mirar las sanciones y las obligaciones y los derechos que tienen ellos, ¿no? Entonces hay situaciones en cuanto a la medicina, a las enfermedades catastróficas, a toda la parte oncológica. Bueno, no le digo, es tan grande el código que había que analizarlo muy bien, y no se puede vetar este código. Tal vez algunas situaciones podrían darse para aclarar algo. Exactamente. Yeah. Eso es lo que hacemos, y nosotros tenemos que decirle a la población: miren las cosas con cuidado, y a todos los políticos y a aquella gente que quiere deslumbrar o que quiere parecer, porque hay mucha gente que quiere
como que lo tomen en cuenta, decirles, tengan la responsabilidad de mirar qué es lo que hablan, qué mensaje están dando, un mensaje equivocado, un mensaje errado. No sé si lo hacen de buena o mala fe, pero por Dios analicen, revisen y miren lo que se ha escrito, porque no lo están haciendo, o están ellos tomando, o están leyendo y lo dicen a su manera que tal vez no lo comprenden. Ha sido un código donde hemos recibido a médicos, a científicos, a organizaciones nacionales, internacionales, donde hemos tenido el apoyo del Centro Bioético, justamente para hacer los análisis de todas estas situaciones, porque hay genética, hay una serie de acciones, trasplantes, entrega de órganos. Todo esto ha sido analizado de forma ética para mirar qué es lo más conveniente para el Ecuador, ¿no? Y ahí está entonces ese trabajo. Para ir a donde Sebastián, ¿qué deberíamos resaltar del código? Además de que, claro, es un producto de varios años, que alguna gente no se arriesgaba a sacarlo, que las dificultades que la propia Asamblea tiene, que su credibilidad tan baja, dicen, oigan, y aprueban un código de la salud, es preocupante. La ministra de Gobierno desmentía que la vicepresidenta de la República haya condicionado su permanencia o no en el cargo. Bueno, se han generado una serie de rumores. ¿Podemos resaltar, a más de lo que hemos visto, algo más positivo, Sebastián? Claro que sí, Francisco. Yo quiero partir diciendo que ninguna ley y ningún código son milagrosos. Este código no podemos decir que es una panacea y que el día de mañana que esté aprobado va a cambiar, como decía el doctor Figueroa, todo el servicio de salud y que todo va a ser una maravilla. Siempre una ley va a depender de la aplicación de la ley, de los reglamentos, de cómo los funcionarios la entienden y le aplican. Y de los recursos. Y además, exactamente, de la política pública que se hace a partir de la ley y de la asignación de los recursos. Y obviamente, tampoco una ley y un código puede entrar a normar los principios y la educación de la gente, porque nos han dicho, bueno, es que este código no ataca a los problemas que se han dado durante la pandemia. Es que el gran problema durante la pandemia, además de la mala administración del sector salud, que ya no tiene que ver con una ley, sino que tiene que ver con la parte ejecutiva, administrativa, el gran problema ha sido toda la corrupción alrededor de esto. O sea, el Código de Salud no puede evitar que un ministro actúe de forma no adecuada, por decirlo así. Delincuencial. O que un funcionario entregue carnés de discapacidad de forma ilegal, ¿no? O que se hagan contratos a sobreprecio de medicina, o que se escondan medicinas en una bodega y después se caduquen. Eso, el código como tal, y ningún código, ni aunque nos pasemos 10 años más, se va a limitar eso. Eso hay que atacarlo a través de otros caminos, y sin duda uno de los más importantes va a ser la educación. Cuando realmente se decide invertir en serio en educación en nuestro país, vamos a ir reduciendo todos esos problemas, incluidos la corrupción. Pero bueno, el Código de la Salud, diciendo eso de entrada, Patricia lo ha dicho bien, un enfoque de prioridad hacia entregar recursos a la prevención. Siempre es más rentable políticamente hacer un gran hospital, construir más centros de salud grandes, camas, lo más rentable desde el punto de vista económico. De la salud también. Y de la salud es la prevención, es prevenir que la gente se enferme y no tener que atenderla cuando ya está enferma. Entonces, el código tiene un enfoque hacia allá, que eso es algo positivo. Yo siempre resalté el que se incluyeron todas mis observaciones en cuanto a promover la actividad física, el deporte, como una herramienta importante de prevención de enfermedades. Ahora, en la época de pandemia, nos hemos dado cuenta más que nunca que qué importante que es estar sanos, con las defensas altas, y el deporte obviamente nos ayuda para eso. Se crea un Consejo Nacional de Salud, Francisco, que me parece que es una entidad interesante, un cuerpo colegiado, integrado por médicos, por expertos, universidades, por la sociedad civil, que siempre ha sido dejada a un lado en la visión de salud del país. Ahora se la junta a través de este consejo. También están ahí los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, prefecturas.
Yo creo que es un ente interesante siempre y cuando, insisto, se lo operativice bien y no se convierta en un ente burocrático, sino que Claro, sea porque si ágil. no vas a tener nuevas trabas. Exacto. La idea es que esto pueda fluir y que sea un ente como asesor, como de guía al Ministerio de Salud, para que el Ministerio no esté solo como lo es hoy, como este Ya. super ministerio que toma decisiones, emite política pública y además presta servicios y se autocontrola. Entonces, ese modelo no funciona. Y el código tiene una disposición que a mí me parece muy importante y fue una de las propuestas que hicimos. Una disposición que le da al país, le da al Ecuador 2 años, exactamente 2 años, para que Se pueda estructure todo. separar algunas de las funciones que tiene el Ministerio de Salud en la actualidad. Ya. ¿Por qué es importante este plazo de 2 años? Porque uno de los grandes debates técnicos que tuvimos dentro de la comisión era las facultades y las competencias concentradas que tiene el Ministerio de Salud. Como les digo, el Ministerio presta sus servicios a través de los centros de salud del Ministerio y cuando hay un problema y un usuario, un paciente presenta una queja, ¿quién va a controlar eso? El mismo Ministerio de Salud. Entonces es juez y parte. ¿Y cómo podemos garantizar una calidad en la salud si es que el mismo ministerio, la misma entidad, es la que se autocontrola? Quisimos cambiar eso, Patricia, no me deja mentir, quisimos cambiarlo, hicimos algunas propuestas, pero el gran problema es que a partir de la Constitución del año 2008 se pusieron algunas trabas y algunos candados, lo cual fue un error, poniendo ya competencias desde la Constitución al Ministerio de Salud. Ustedes saben que hacer cambios constitucionales no es Tiene muy otro, demorado, claro, ¿no? otro Se tratamiento que demora. puede durar más que lo que ha durado la aprobación del código. Exactamente, entonces lo que dice esta disposición transitoria que a mí me parece importante resaltar es que hay 2 años para hacer los cambios constitucionales que hagan falta, para hacer los cambios administrativos que hagan falta, porque tampoco es fácil de un día para otro decir el Ministerio de Salud ya no va a prestar el servicio. Esto debe obedecer a un estudio, debe obedecer a un análisis muy técnico, pero creo que es bueno ver esa luz. Esta luz que está ahí en camino para 2 años. Entonces, doctor Figueroa, en virtud de esto, siempre nos queda corto el tiempo, diría yo así, pero en virtud de esto que han dicho, que han ratificado tanto Patricia Enríquez como Sebastián Palacios, le diría, doctor Enríquez, ¿usted encuentra qué pasos positivos en este código que se ha presentado ya al Ejecutivo y qué debería pensar, si cree que usted hay algo que debería pensar el presidente para vetarlo? Sí, mire, como al inicio dije, a mí me parece muy, muy valioso de que se sintetice muchas leyes en un código de la salud. Es bueno porque hace un cuerpo íntegro del tratamiento de la salud. Es bueno también que se haya puesto a debate el tema de salud. Mire que los asambleístas ya están conscientes de que se debe priorizar la atención primaria en salud. Mire qué bueno saber también que no es solamente el presupuesto, sino también son las condiciones éticas de las personas, y esas condiciones éticas, una de las cosas por donde se la adquiere es con la educación. Qué bueno que los asambleístas estén manejando también eso. A mí me parece bueno que en estos 2 años la sociedad civil, los profesionales de la medicina, nos pongamos a debatir sobre cuáles son los temas más importantes en las cuestiones administrativas y constitucionales. Entonces, yo desde luego eso rescato como valioso y bueno, diré, no va a mejorar, repito, no va a mejorar la salud con la emisión de un código orgánico de la salud. No va a mejorar, va a mejorar si es que hay profesionales, verdaderos profesionales encargados de la administración de la salud. Entonces, en eso sí, nosotros, fíjense, tendremos que seguir bregando, tendremos que seguir poniendo el dedo en la llaga y diciendo que la administración en salud por parte de gente que no sabe nada de salud, los famosos gerentes de los hospitales, etcétera, que son los que se han hecho la mayoría de negociados y que se han llevado la plata, y como ustedes dicen, no es pues el país más saludable aquel que construye un mundo de hospitales, sino aquel
que está trabajando desde la base de la sociedad para no permitir que se desarrollen y aparezcan enfermedades. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Han abierto una puerta, un espacio para poder discutir y para poder perfeccionar estas leyes. Igualmente en estos 2 años veremos la posibilidad, ¿no?, de cuántas cosas se tienen que reformar. Desde luego hay cosas que están mal elaboradas, hasta textos que están mal redactados, pero eso es perfectible, eso es perfectible. Hay que hacerlo y nada más. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando. Una de las cosas que ha logrado son consensos, y a mí me gusta mucho que el Código Orgánico de la Salud nazca con consensos, incluso con la Federación Médica, con los gremios médicos. Yo quiero agradecerles por este acercamiento al proyecto de Código de la Salud, que ahora está ya para el Ejecutivo. Han participado con nosotros 2 asambleístas que han estado en la discusión, que han estado en la aprobación, como Patricia Enríquez y Sebastián Palacios, y además el señor doctor Carlos Figueroa. Este ha sido nuestro aporte. Gracias a los 3 por acompañarnos a reflexionar, por aclarar algunas inquietudes, por generar el debate necesario e indispensable en el tema de la salud. Este ha sido nuestro aporte del día de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Calidad. Innovación. Completamente democracia.